Buenas noches. ¿Qué tal? Está heladito. Sí. Necesita algo caliente. Café. Bueno, a falta de café. Pecho, tequila. Ay, no. No. Esa, ¿Verdad que no redunda? todo eso luego la paga uno muy caro. Gente. Bien, vamos a dar inicio pues a nuestra presentación de esta tarde-noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos pues ya en el segundo domingo de Pascua. Apenas pasó la resurrección y se nos fue el primer domingo en el que hemos planteado pues el enlace que hay en realidad entre el Cristo de la historia y ahora el Cristo llamado de la fe. El Hijo de Dios que se hizo hombre y que ha exigido la credibilidad, es decir, el proceso de vivir una fe activa. Que esta fe activa la tuvieron los discípulos en medio de sus dudas a lo largo de todo el ministerio de Cristo. Ellos esperaban un mesianismo como el que pues habían reflexionado por muchísimos años. Venimos desde el siglo, al menos desde el siglo V, en la espera de la llegada de un Mesías, 500 años. No es fácil borrar de la memoria histórica de un pueblo la esperanza en la llegada del Mesías. En los tiempos en que le tocó entrar en escena a Jesucristo, pues fueron tiempos convulsivos buscando la liberación y al mismo tiempo la búsqueda de un gobernante que hiciera permanecer el orden y que se hiciera un planteamiento ya de una nación. No era fácil pues para un judío aceptar que Jesús fuera el que iba a transformar las cosas. Primero no se alineó en la búsqueda de objetivos solamente materiales. Tampoco entrenó pues un ejército para poder defenderse. Todos los planteamientos que tenía el mesianismo resulta no encontrarlos en su momento. ¿Aló? Sí, cuéntenme. Sí, ajá. Vaya, Dios. Estamos entonces en ese ambiente en el que aparece el Mesías, plantea dudas. Porque fíjense ahora nosotros que seguimos esto de que ya sucedió todo, de que sabemos que Él resucitó, sabemos que Él nos promete la vida eterna, todo está ya armado, aún así, muchos no creen, tienen sus dudas. Y gente pues que ha vivido aún el camino de la fe católica por años, pero no creen. Tal vez pues son ilustrados, pero la ilustración llega únicamente a la razón y no permite que toque el ser de la persona. El evento de la resurrección tocó la existencia de los discípulos, que los hizo confrontar la historicidad de Jesús con la nueva visión. Y esto es lo que cambia la historia. Es el fenómeno, diríamos, que se da único en la historia. Ese acontecimiento que permite ahora descubrir
cuál fue el cambio que se dio. Nos encontramos ahora, naturalmente, con textos totalmente del Nuevo Testamento en esta cincuentena pascual. Y en ellos vamos a encontrar pues, los comienzos de la vida de la iglesia. Los distintos evangelistas que van a proporcionarnos el testimonio de la vida de la comunidad. No nos van a narrar historias, sino el testimonio de una vida en comunidad. Es San Juan, será San Marcos, será San Lucas, será San Mateo, quienes estarán recordándonos cómo se dio ese acontecimiento de que de la última cena, donde el Señor se entregó en cuerpo y sangre, cómo ellos quedaron afectados de eso en la pasión, afectados totalmente con la resurrección, porque es Él el quien estará dentro de ellos para continuar la misión. Por eso la novedad consistirá en el cambio que se ve en nosotros, en el ser testigos. Testigos. El Papa Pablo VI insistía mucho en esto, decía, miren, en la época, estamos hablando de los años 70, en nuestro mundo existen muchos maestros, pero hay pocos testigos. Y retomamos esto para ver el testimonio, ¿verdad? Me he alegrado que la mayoría pues vino. Realmente estoy sorprendido de que hayan venido al retiro el Viernes Santo. Y lo segundo, que hayan estado en la vigilia. Y el domingo de resurrección, a pesar de que algunos fueron invitados para participar en la misa del Padre Jimmy. Pero son testimonios, Ahora, tiene la parte negativa también, en el sentido de que quienes son testigos también sufren por esa causa de ser testigos. Y lo sufren en su propia familia. Porque en algunos casos las familias quisieran que se dedicaran, como en otros tiempos, únicamente a aspectos lúdicos, como es el descanso, el compartir. Y pues uno antes se olvidaba de Dios en el triduo pascual y hacía otro tipo de cosas porque suena mucho el mensaje de que estamos en las fiestas de verano, ¿no? Y ese mensaje que da el comercio, pues entra en las familias. Y cuando algunos de las familias se integran a tener esta vivencia fuerte de espiritualidad, puede que sean criticados. Pero allí comienza el testimonio. Vamos compartiendo, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Estar en la playa, estar en un bar, estar en una fiesta o hacer que mi ser sea transformado en esta presencia amorosa de Dios? Lo terminábamos ayer diciendo que en realidad los testimonios de María Magdalena, su recorrido, la búsqueda de ella, en esa acción de correr en la búsqueda del rostro de Dios, el correr de nuestro discípulo amado que corría, el correr de Pedro y cerraba el Evangelio. Entró el discípulo, vio y creyó. Es pues un proceso de fe. Y hoy nos acercamos a la segunda parte de este mismo evangelio y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para la comprensión de este misterio. En ese contexto se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. La misericordia, como entendida bíblicamente, es este corazón profundo lleno de amor. Porque Él
presentará en este relato, se presentará diciendo, miren mis manos y mis pies. Los he amado tanto que he muerto por ustedes. Y al mismo tiempo son mis manos, las manos que irradian misericordia. Son manos de perdón. Por eso estaremos en este clima de la búsqueda de la celebración de la inmensa misericordia de Dios. Esta fiesta fue puesta por el Papa Juan Pablo II en este segundo domingo de Pascua. Y bueno, se ha agregado aquí el color litúrgico que se utiliza durante la Pascua, que significa pureza en honor a Cristo, a la Virgen María y a los santos no mártires. Así se usa el blanco. Bien, estamos pues en el Salterio. Para quien anden perdidos, toca la segunda semana del Salterio con las antífonas propias de la Pascua. Vamos pues a orar pidiéndole a nuestro Señor, ante el misterio tan grande y esencial a nuestra vida, Señor, que nos ayude a comprender esta revelación y que eso nos ayude a vivir más plenamente aquello que ya creemos. Señor Jesús, tu resurrección es tan desconcertante como fascinante y deslumbrante. De ahí que también nosotros, como los discípulos, no sabemos qué pensar por lo maravilloso y por lo trascendente. Por eso te pedimos que nos ayudes a comprender el misterio de tu resurrección para darnos cuenta que tú no eres solo un espíritu, ni una ilusión, ni una imaginación, sino que tu resurrección es nueva vida, con un nuevo cuerpo, con una nueva materialidad glorificada. Regálanos la gracia de estar llenos de paz y alegría al reflexionar que tú estás vivo y estás en medio de nosotros, y de esa manera valoremos lo que significa creer en ti, sabiendo que estás resucitado y vivo, sintiendo que eres tú el que nos invitas a conocerte siempre más y más y a vivir cada vez más unidos a ti. Amén. Pasamos entonces de los signos de las realidades visibles a las invisibles. La contemplación del Hijo de Dios en su historicidad como plenamente hombre, que se identificó como el esclavo, como el servidor, el siervo. Y el misterio de la resurrección nos plantea la glorificación. Pasa de ser un esclavo, de un siervo, pasa a llegar, él vuelve al Padre. Él vuelve al Padre. Las personas no volvemos a Dios porque nunca hemos estado con Él. Nosotros no somos dioses, no venimos del cielo. Nosotros fuimos engendrados aquí en la tierra y aquí comenzó nuestra vida. Nosotros no venimos de Dios. Jesús, sí, Él es Dios y vino al mundo. Ahora vuelve al Padre. Los que mueren en el Señor no vuelven al Padre. Es que por primera vez suben o ascienden al encuentro con Dios. ¿Por qué? Son criaturas. Y como criaturas, lo propio de la criatura es el ascenso, porque el Señor nos asciende en Él. Teniendo entonces presente estas ideas de fondo, abordamos ya lo que serán las lecturas de este día. Hagamos una introducción oficial pues en el texto. Según la Biblia, el hombre está hecho de tierra,
está ligado a la tierra, está ligado a las plantas, a los animales, pues y esto es cosa buena. No está encarcelado en un cuerpo, como pensarían, pues, como retenía la filosofía griega, sino que se alegra de ser un cuerpo capaz de autoconciencia, de libertad y de amor, compuesto de materia, sí, siente una profunda necesidad de estar en contacto de forma concreta y tangible, incluso con las realidades espirituales. Y a esa necesidad la liturgia responde con los sacramentos constituidos por signos y símbolos que pueden, estos sí, ser vistos y tocados. Por eso toda la simbología de la Pascua es importante, porque total son símbolos, son signos, que a la vez despiertan en uno el deseo de la trascendencia. Pedir al hombre una fe desencarnada es exigir lo imposible. Pero también es un error pretender, como Tomás, verificar lo que no puede ser percibido pues por los sentidos. La condición en la que Jesús entró con su resurrección, aunque más real que la realidad misma en la que se posan nuestros ojos y tocan nuestras manos, escapa a cualquier verificación. Como el niño solamente puede contemplar el rostro de su madre después de haber nacido, así el hombre podrá ver al resucitado solamente cuando deje este mundo. Ya, sin embargo, se le ofrecen signos concretos de las realidades invisibles en las que cree y espera. En este mundo necesitamos esos signos concretos y hoy nos mostrará el texto la importancia que tiene este gran signo. Si en la tierra ha surgido una sociedad completamente nueva, inaugurada por la glorificación del Hijo de Dios, porque Él es nuestro paradigma, es nuestro modelo, una comunidad en la que los grandes se convierten en pequeños, porque es el ideal y la realidad como crece la iglesia. La iglesia de Jesucristo solo crece cuando hay servidores, cuando hay gente como Jesús, que sabiendo hacia dónde va, trabaja por el interés de salvar a los otros. Por eso el rico se hace pobre, el enemigo es amado como a un hermano y el que manda se considera siervo. Entonces estamos frente a signos inequívocos. Jesús está vivo y su espíritu actúa en el mundo. Por eso entenderemos que en el desarrollo pues, de estas reflexiones se pone de manifiesto una cantidad de elementos. Se pasa del miedo a la alegría. Se pasa del oír al experimentar. Se pasa del ver al creer. Se pasa del recibir al dar. Se pasa del creer al testimoniar. Se dan pues estos profundos cambios en aquellos que han resucitado con Cristo. De ahí diríamos la importancia que tenía la Cuaresma como preparación para experimentar en la Pascua este inmenso gozo, ese gran felicidad. Por eso es Pesaj, Pascua, el paso. Así que el mundo espera de tu iglesia, Señor, las señales de que has resucitado. Sería nuestra súplica. El mundo espera pues de la iglesia las señales de que el Señor ha resucitado en el mundo actual. Veamos pues los textos bíblicos que nos van a acercar a este testimonio
y va a resaltar la figura de Tomás, Señor mío y Dios mío. Diríamos, el reconocimiento de que Jesús no es solamente un siervo, un esclavo, sino que es Señor. En el reconocimiento de que Él es Dios, no simplemente hombre. Para esto tenemos pues estas 3 lecturas que nos van a ayudar en esta dinámica del acercamiento al encuentro con Jesús. Acerquémonos pues a la primera lectura que nos ubica ya frente a ese testimonio. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con alegría daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy necesitados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. No alejemos nuestra mirada de este texto, porque se habla de la multitud de creyentes que viven en una unidad plena, al grado de que no consideran sus bienes como propios, sino que lo ponen en común, porque les interesa a ellos el que todos se sientan parte de un grupo, una comunidad, la iglesia, que va en camino al encuentro con el resucitado. Ese espíritu de comunión, de comunidad, es lo que les dice con gran energía. Esta gente que trabaja incansable tiene esta energía para dar el testimonio de la resurrección del Señor, y la sociedad, dice, los tenía en alta estima. No había entre ellos ningún necesitado. Estamos hablando de la comunidad. Estamos hablando de la multitud de los creyentes, porque entraron en estas comunidades. En el mundo judío ciertamente están estas organizaciones que pues son comunes hoy día. Uno las observa ya como ellos viven este espíritu. Los kibbutz pues así se manejan, quizás sea una cosa muy atrevida. Aquí ni soñarlo, pues aquí estamos lejos de eso, pero ellos allá lo viven a un nivel social judío, a un nivel social que comparten todo, por eso nadie pasa necesidad. Eso sí, claro, los judíos son organizados así, y quienes entran en los kibbutz pues tienen de todo, pero no tienen más que los demás, tienen todo lo necesario, porque todo lo comparten. Y luego se resalta el texto al final, que entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Quizás sea la utopía pues que está plasmada en el texto, pero es una utopía realizable. No simplemente es el ideal, sino que ellos a un alto grado pues lo vivieron. Por eso ese testimonio de esta comunidad, por eso se llama testimonio. ¿Quién puede realizar eso? Solo el Cristo resucitado, que ha reunido a las personas para que den testimonio de su presencia. No es pues una visión espiritualizante, ajena a la comunión. Al contrario, el resucitado se hace presente en la comunidad. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Hay palabras que producen un fuerte impacto entre los que las oyen y otras, sin embargo, que los dejan indiferentes. En el centro del pasaje de hoy se afirma que los apóstoles
daban testimonio con poder, y por el contexto resulta clara también la razón por la que su predicación era eficaz. Proclamaban su fe sin dejarse intimidar por amenazas, insultos y violencia. A los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que les habían mandado no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, Pedro y Juan habían replicado: juzguen ustedes, le decían ellos, si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esta es la experiencia del cristiano. Pone a juicio delante de Dios. ¿A quién hay que obedecerle? Hay que obedecerle al Señor, dice. Y yo que he vivido esa experiencia, dice aquí el apóstol, el testigo, no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Esto permite, obliga a que uno tome decisiones. Sus opciones tienen que ser claras. No porque la familia me esté acosando o me lo esté prohibiendo. Yo tengo derecho de buscar lo que es mejor para mi vida. Los amigos puede que me fastidien, pero yo he encontrado algo que es superior. No hay que tener miedo. El resucitado pues realiza esa obra en nosotros. Pero no eran solamente el coraje, pues, y la franqueza con que anunciaban al resucitado lo que daba grande poder a sus palabras. Hechos irrefutables hablaban en favor de la verdad de su mensaje. Pues no eran milagros, sino la vida completamente nueva de la comunidad que presentaba una característica extraordinaria e inaudita. No eran pues los milagros, no. La vida completamente nueva. Pasar de la comunidad humana, de la familia humana, a la familia trascendente divina, en realidad era un salto, era una Pascua, era un paso. Los discípulos, dice, tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba sus bienes como propio, sino todo lo tenían en común. Nos cuesta a nosotros entender esto, ¿verdad? Porque hemos sido formados más bien en lo nuestro. Esto es mío y nadie me lo quita. Esto, así es uno. Pero hay que pasar, dice, si quieres ser cristiano, quieres ser cristiana, tiene que pasar de lo mío a la expresión para todos. Ese cambio de mentalidad que exigía Jesucristo, ahora lo hará Él en la persona, cuando la persona se deje, pues, cuando la persona quiera. Casi complacido con esta novedad de vida, Lucas baja los detalles y explica: no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. No se trata de una crónica, que es lo que uno normalmente lee en el texto. Y uno dice: ay, qué bonito, tan lindo, ¿cómo vivían ellos? No, no se trata de una crónica de lo que ocurría en Jerusalén entre los años 30, 40 después de Cristo, sino una página de catequesis, tomando como punto de partida hechos realmente sucedidos. Algunos habían dado prueba de una generosidad excepcional. El autor muestra cuáles son los sentimientos y las relaciones fraternales que el Espíritu quiere establecer en una auténtica comunidad cristiana.
la competencia, el prevalecer de los fuertes, de los más capaces sobre los más débiles y menos dotados, eran considerados entonces como ahora legítimos e incluso un estímulo necesario para desarrollo económico y social. O sea, la competencia en los tiempos de Jesús pues era normal. Siempre el que está arriba pues naturalmente no quiere perder su puesto. El que está arriba es el que manda. Pero ese esquema de vida, Jesús se la cambió. Por eso una comunidad basada en el servicio mutuo, cuando uno descubre que está trabajando por una misma causa, pues es cuando contribuye a esa causa. Pero porque uno cree en ese proyecto. Ahora ustedes trabajan en empresas y saben ustedes que su trabajo contribuye al desarrollo del ideal de la empresa. En el Evangelio, la empresa es la evangelización y todos contribuimos de una u otra manera a este proyecto. Por eso en el don gratuito y desinteresado en compartir los bienes, necesariamente alteraba el orden de los valores aceptados por todos como lógicos y normales. Los cristianos en Jerusalén parecían ciudadanos de otro mundo y de hecho eran objeto de gran admiración. Judíos y paganos se preguntaban sobre el origen de una vida tan extraordinaria y la respuesta unánime de los discípulos era: vivimos así porque Cristo ha resucitado. Qué hermoso, como ellos daban testimonio de que si vivían en comunidad era porque Jesús les había enseñado a vivir, a compartir. Jesús compartió su vida. Por eso los cristianos compartían su vida y sus bienes y se sentían hermanados porque trabajaban por una única causa. No al estilo de la sociedad, que la sociedad les había enseñado, como también ahora, que para tener éxito hay que luchar por la competencia, a ver quién es mejor. No. En la línea del Evangelio plantea que el servicio en la evangelización es servir a todos. ¿Cuánto desearíamos alcanzar muchísima gente con la verdad del Evangelio? Pero para eso contribuimos todos. Contribuyen ustedes preparándose, contribuyen ustedes introduciendo más gente a este tipo de reflexiones, porque están simplemente con pasar el link en lo que sea, están contribuyendo a que el Evangelio llegue. Los cristianos, los que poseemos el Espíritu de Jesucristo, sabemos que lo que Dios nos dio es para todos, es para que se salven. Como lo dice en la carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es cierto, antes pues se guardaba cada quien su sabiduría y no la compartía si no le pasaban unos cuantos dólares, porque todo es pagado. Pero la palabra de Dios no está encadenada, la palabra de Dios no está sujeta al precio económico. Es verdad que la comunidad, como aquí lo plantea hoy, colabora, contribuye, ayuda. Y eso pues yo tengo que agradecer a los miembros de la comunidad que han compartido sus bienes conmigo. Y estoy muy agradecido. El gran signo de algunos miembros de la comunidad que comparten
su vida y sus bienes, como lo dice hoy el texto. Simplemente imagínense solo el haber hecho ustedes ese huerto tan precioso que hicieron. Dice uno, bueno, colaboraron, lo trajeron, lo armaron. Y se nota el espíritu de comunidad. Eso es lo que el Señor quiere. No que cada quien ande por su lado, sino que contribuyamos y vayamos generando desde ahora el espíritu de comunidad. Si generamos esto, ya el Padre Jimmy partió a la eternidad. El que siga, puedo ser yo, pues me voy a encontrar con él. Porque la finalidad es vivir en la eternidad compartiendo la vida eterna. Y por eso se comienza a compartir desde aquí. Ahora resulta claro que el poderoso testimonio ofrecido por los apóstoles era la vida de la nueva comunidad, inspirada por sentimientos de comunión. Cristo resucitado no puede ser visto, no, ya no puede ser visto como antes, pero la comunidad fraterna nacida del poder de su espíritu era visible para todos. Todos observan la comunidad y cuando ven la comunidad del espíritu que se vive, dice, ¿qué les pasó a estos? ¿Qué hay ahí que nosotros no podamos vivir? Los primeros cristianos habían comprendido que la fe en la resurrección es incompatible con el apego a lo efímero. Importante en este sentido es el testimonio indirecto de Luciano de Samosata en el año 125 al 192 después de Cristo, el famoso escritor de sátiras contra las supersticiones y supercherías, entre las que enumera también al cristianismo. Con su lenguaje desenfadado, he aquí cómo escribe el impacto de que la fe ejercía sobre la vida de los cristianos de su tiempo. Oigamos a este que es ajeno al cristianismo. Su primer legislador les convenció de que todos son hermanos entre sí. Y a medida que se convierten, reniegan de los dioses griegos, adorando al sabio crucificado y viviendo de acuerdo con sus leyes. Por tanto, desprecian todos los bienes por igual, poseyéndolos en común y no apegándose a ellos si los tienen. De aquí que, si entre ellos surgiera un impostor astuto que supiera manejarlos bien, este sería pronto rico, burlándose de esta gente crédula y necia. Dice en la obra Luciano, La muerte de Peregrino, 13. Es un documento, es un libro pues antiguo, que lo escribe Luciano pues de Samosata, que la tiene contra todos, ¿no? Y en particular contra el cristianismo, pero es sincero al decir, miren, esos cristianos viven de esta manera. De modo que contrastamos el texto sagrado que dice la verdad revelada con el testimonio de un pagano que está en contra, pero que narra la verdad. Hoy casi se tiene miedo pues de recordarle a los creyentes la primera e irrenunciable consecuencia de la fe en el resucitado, una forma completamente nueva de gestionar los bienes. En un mundo en que el principio del derecho a la propiedad privada sirve a menudo para encubrir abusos y actos arbitrarios, es mirado casi con sospecha quien recuerda el dicho del salmista: del Señor es la tierra y cuanto contiene, el universo y todos sus habitantes. Salmo 24:1. O cita las palabras del Señor: la tierra es mía y ustedes son para mí como forasteros e inquilinos. Levítico 25:23. Por eso ellos, los judíos, entendieron esas palabras. Nosotros somos en realidad
somos inquilinos. Por eso estamos alquilando y no nos cobran nada, dijeron. Pues ahora se propusieron ellos, vamos a entregarle la 10ª parte de la producción, pues no como un pago, sino como un reconocimiento de que estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Pero eso nace ciertamente del pueblo de Dios, de ofrecerle al Señor la 10ª parte para mostrar su profundo agradecimiento de los bienes que Dios les ha dado. La luz de la Pascua denuncia la locura de los que acumulan riquezas, olvidando que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Y que nada hemos traído a este mundo y que nada pues nos vamos a llevar. Solo la comunidad que predica y vive la fraternidad, que practica el compartir los bienes, da testimonio con poder. Ese es el poder. No es aquellos que dicen, el Señor me dio a mí la autoridad, me dio el poder, yo ato, yo amarro esto. No, hombre, no es eso. Sino que aquí el poder que el Señor concede de la presencia de su propio espíritu de resucitado se expresa en el espíritu de la comunidad. Dicho esto, pasamos a la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 6. En ese espíritu de comunión, de amor, de fraternidad, todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Quien vence al mundo, sino el que cree. ¿Quién vence al mundo? Es pregunta, ¿no? ¿Quién vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vencer al mundo, solo es posible vencerlo creyendo en el Hijo de Dios. Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La pregunta ahora es, ¿qué nos dice este texto? Cuenta San Jerónimo que Juan, ya anciano, cuando era invitado a tomar la palabra en la asamblea eucarística, no hacía sino repetir siempre la misma exhortación. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. En el año 1974 fueron las primeras palabras que yo escuché de un gran biblista en mis primeros estudios. Y me decía eso, es que mira, San Juan cuando ya estaba ancianito, estaba tan convencido de que el amor de Dios lo era todo. Y como cuando uno ya sabe que los ancianitos dicen lo mismo, San Juan decía estas palabras, hijitos míos, ámense los unos a los otros. Imaginar a San Juan, ya viejito, ¿no? Qué ternura ver a los ancianos. A mi padre, que llegó hasta los 93 años, y cuando él hablaba, decía, la voz de un ancianito. Oír a San Juan, hijitos míos, ámense los unos a los otros. Porque ya les cuesta hablar. Pero le dicen a uno la esencia de lo que es la vida cristiana. Y a los que le pedían enseñar algo nuevo,
respondía. Le decían algunos, enséñenos algo nuevo. Y él respondía, es el mandamiento del Señor, no hay otro, y este es suficiente. Qué hermoso, ¿cómo vivía este ancianito San Juan en la isla de Patmos? El amor al hermano es el tema de esta carta que nos acompañará durante las semanas de Pascua. Fue escrita a finales del siglo I después de Cristo, en un momento de crisis, tiempo de Vespasiano, que había dado la orden Vespasiano el emperador de que cristiano visto, cristiano muerto. Y aún así Juan insiste en que hay que amar. En las comunidades cristianas se había difundido ideas teológicas incompatibles con la fe, porque habían surgido pues, los dos zetas en la comunidad juánica en Asia Menor. Había quienes negaban que Jesús era el Cristo y los que sostenían que el Hijo de Dios no se había realmente encarnado, sino que solo había asumido semejanza humana. Estos eran los dokein, los docetistas. Algunos cultivaban el desprecio por la materia y en favor de una malentendida exaltación del espíritu. Eran los gnósticos. Pero sobre todo, había quienes descuidaban la práctica de la caridad, diciendo que para salvarse era suficiente el conocimiento de la verdad, la gnosis. Eso también hay hoy. Hay gente que piensa que el que vino es un ángel, un espíritu. Y así piensan que se les manifiesta. Algunos se consideran con teléfono directo al Señor y le revela las grandes cosas. En sus asambleas, el Señor me dijo, el Señor me habló. Digo, ¿y con qué autoridad? Pero bueno, son estos que piensan que así son las cosas y que tienen un conocimiento espiritual que no lo tiene nadie. Pero en esa comunidad, desde el comienzo de su carta, Juan recuerda la realidad concreta de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso él insiste, lo que hemos visto, lo que hemos oído, la palabra, lo que hemos visto, no imaginación, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, o sea, el verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que nuestro gozo sea completo. Es el testimonio de alguien que ha visto, que ha oído, que ha palpado, que ha tocado, que ha visto la realidad del reino. El evangelista se expresa con el mismo realismo en el campo moral. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. El mensaje de toda la carta se podría resumir en la frase que encontraremos dentro de 4 domingos. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios. Amar, no odiar. Amar, el que ama ha nacido de Dios. El pasaje de hoy parece estar dirigido a los cristianos bautizados en la noche de Pascua y que a través de la fe se han convertido en hijos de Dios. Después de afirmar que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, Juan deduce inmediatamente la consecuencia de esta nueva vida. Quien ama a aquel de quien ha sido generado, debe amar también a aquellos que han sido generados por él, es decir, los hermanos. No existe base más sólida sobre la que construir una nueva humanidad, no. Si somos hijos de un mismo Padre, sea cual sea la raza a la que pertenezcamos, la religión que practiquemos o la cultura en la que hayamos nacido y crecido, todos somos amados por Dios y todos hemos sido llamados
a derramar sobre los hermanos el amor recibido del Padre. No ama a Dios quien se desinteresa del hombre, y la religión no puede separarse de la práctica del amor. En la última parte de la lectura aparecen dos imágenes bastante enigmáticas. Se afirma con insistencia que Jesús ha venido con el agua y con la sangre. Los posibles significados de esta expresión son múltiples, pero el más claro es la referencia al costado traspasado. En el Evangelio, Juan señala que después de la muerte cruenta de Jesús, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Agua y sangre en la Biblia indican la vida. Agua y sangre. Se trata de la vida que Jesús ha venido a traer a la tierra y que ha dado a la humanidad en la cruz. Su aliento de vida es el Espíritu. Aquel Espíritu que hoy sigue ofreciendo a través de dos sacramentos evocados por el agua y la sangre, el bautismo y la Eucaristía. Terminamos Viernes Santo con esa frase. Decía que el soldado con su lanza le traspasó el costado y de su costado salió sangre y agua. Por eso la insistencia en esta carta de que ha venido con el agua y con la sangre, elementos de vida. Cerramos esa parte y entramos al Santo Evangelio, la riqueza que hoy nos ofrece al terminar el domingo. Leímos la primera parte en el domingo anterior, con este descubrimiento progresivo de María Magdalena, del discipulado, y Pedro vio y creyó, ahí cerró. Pero ahora estamos al atardecer. Bello el texto, es que es precioso. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Segunda parte. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados estarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tercera parte. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días, cerrado ya el domingo de la resurrección, ahora a los 8 días, lo anterior fue al atardecer de aquel primer domingo, a los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído.
Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Meditar el texto, ¿no? Pensar qué nos dice este texto. Un poco la división del texto para orientarnos, saber qué hay en el texto. El pasaje de hoy está dividido en dos partes que corresponden a las apariciones del resucitado. En la primera, los versículos 19 al 23, Jesús dona su espíritu a sus discípulos y con él el poder de vencer las fuerzas del mal. Es el mismo pasaje que encontraremos y comentaremos en la fiesta de Pentecostés. En la segunda se narra el famoso episodio de Tomás, sabiendo pues que lo vamos a dividir solamente en dos partes, partirlo para orientarnos en la reflexión que se ha escrito. La duda de este apóstol ha entrado a formar parte del lenguaje popular. No eres incrédulo como Tomás. Sin embargo, mirándolo bien, parece que no haya exigido nada de extraordinario. Pedía solamente ver lo que otros habían visto. ¿Por qué esperar solamente de él una fe basada sobre la palabra? Sabía la palabra, oía la palabra, pero también quería ver más allá. Ha sido Tomás en realidad el único en dudar, mientras que los otros habrían creído en el resucitado de un modo fácil e inmediato. Parece que no ha sido así. En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús les reprendió por su incredulidad y obstinación al no haber creído a los que lo habían visto resucitar. En el Evangelio de Lucas, el resucitado se dirige a los discípulos espantados y temblando de miedo y les pregunta, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? En la última página del Evangelio de Mateo, se llega a decir que cuando Jesús se apareció a sus discípulos sobre un monte de la Galilea, por tanto mucho tiempo después de las apariciones de Jerusalén, algunos dudaban todavía. Por lo tanto, el salto, el paso de la historicidad a la contemplación del resucitado también fue un proceso de fe, tal como se planteó en el primer domingo. ¿Cómo correr para ir encontrando al resucitado? Unos primeros, otros segundos, otros terceros, por diferentes vías. Por lo tanto, todos han dudado, no solamente el pobre Tomás. ¿Por qué entonces el evangelista Juan parece como si quisiera concentrar las dudas que han atormentado a todos por igual en el pobre Tomás? Tratemos de averiguar. Cuando Juan escribe hacia los años 95, 100, ¿verdad? Hacía ya tiempo que Tomás estaba muerto. Permita. Le hablo más tardecito que estoy en la lección. Bueno. Hacía tiempo que Tomás estaba muerto. El episodio, por tanto, viene referido a desacreditar a Tomás, evidentemente. Si se ponen de relieve los problemas de fe que el apóstol ha tenido, la razón es otra.
El evangelista quiere responder a los interrogantes y objeciones que los cristianos de su comunidad se ponían con creciente insistencia. Se trataba de creyentes de la tercera generación que no habían visto al Señor. Muchos de ellos ni siquiera habían conocido a ninguno de los apóstoles, porque ya habían muerto. Les cuesta creer, se debaten en medio de dudas, quieren ver, tocar, verificar si verdaderamente el Señor ha resucitado. Se preguntan, ¿cuáles son las razones para creer? ¿Hay pruebas de que esté vivo? ¿Por qué no se aparece a nosotros? Son preguntas que nos hacemos también los cristianos de hoy. A estas preguntas San Marcos, San Lucas y San Mateo responden diciendo que todos han tenido dudas. Vamos a esperar que controle el servicio. A estas preguntas los evangelistas San Marcos, San Lucas y San Mateo responden diciendo que todos los apóstoles han tenido dudas, todos. La fe en el resucitado no ha sido fácil ni rápida para ninguno. Ha sido, por el contrario, un camino largo y fatigoso, a pesar de las muchas pruebas que Jesús les ha dado de estar vivo y de haber entrado en la gloria del Padre. La respuesta que da el evangelista Juan es distinta. Propone a Tomás, nótese bien, como símbolo de las dificultades por las que atraviesa todo cristiano para llegar a la fe. Es difícil saber por qué se ha fijado Juan en este apóstol en concreto, porque ya el apóstol había muerto hacía muchos años. Por haber tenido quizás más dificultades o haber necesitado más tiempo que los otros en creer en Jesús resucitado. Personal, pienso que es un personaje clave que él escogió desde el comienzo del Evangelio hasta finalizar, porque es el que pregunta. Tomás aparece en el Evangelio preguntando siempre pregunta. Tiene alguna duda y la pregunta. Y es el sentido progresivo que nos lleva hasta encontrarlo ahora como cierre del Evangelio. Es precioso este personaje. Sea lo que sea, lo que Juan quiere enseñar a los cristianos de su comunidad y a nosotros es que el resucitado posee una vida que no puede ser captada por nuestros sentidos, ni tocada con las manos, ni vista con los ojos, solo puede ser alcanzada por la fe. Y esto vale también para los apóstoles, a pesar de su experiencia única que han tenido con el resucitado. No se puede tener fe en aquello que se ha visto, pues. La resurrección no se puede demostrar científicamente, pues pertenece a una realidad diversa, a la realidad de Dios. Si alguien exige ver, verificar, tocar, debe renunciar a la fe. Si nosotros decimos, dichosos los que han visto, Jesús por el contrario llama, bienaventurados a los que no han visto. No porque hayan experimentado más dificultades en llegar a la fe y por consiguiente tengan más méritos, sino que son bienaventurados porque su fe es más genuina, más pura, porque valga la expresión, es más fe. Quien ve, pues posee la certeza de la evidencia, posee la prueba irrefutable de un hecho. Tomás aparece otras 2 veces en el Evangelio de Juan y nunca bajo una luz positiva. Tiene siempre dificultad en creer,
se equivoca, no entiende las palabras y decisiones del maestro. Interviene por primera vez cuando, recibida la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús decide marchar a Galilea, Tomás piensa que seguir al maestro significa perder la vida. No comprende que Jesús es el Señor de la vida, por eso exclama desconsolado: vayamos también nosotros a morir con él. Intervención de Tomás. Durante la última cena, Jesús habla del camino que está recorriendo, un camino que pasa a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás interviene de nuevo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Está lleno de perplejidad y dudas. No acierta a aceptar lo que no comprende. Lo demuestra una tercera vez en el episodio narrado en el Evangelio de hoy. Parece como si Juan se divirtiera en menospreciar la figura de este santo, de Santo Tomás. Al final, sin embargo, le hace justicia. Pone en su boca la más alta, la más sublime de las profesiones de fe. En sus palabras nos viene dada la conclusión del itinerario de la fe de los discípulos. Al principio del Evangelio, los primeros dos apóstoles se dirigen a Jesús llamándole Rabí. Es el primer paso hacia la comprensión de la identidad del Maestro. No pasa mucho tiempo y Andrés, que ya han comprendido mucho más, dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Natanael intuye inmediatamente con quién está tratando y dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Los samaritanos lo reconocen como el Salvador del mundo, la gente como el profeta, y el ciego lo proclama Señor. Para Pilatos es el rey de los judíos. Pero es Tomás, sin embargo, el que dice la última palabra sobre la identidad de Jesús. Lo llama mi Señor y mi Dios. Una expresión que la Biblia emplea para referirse a Yahvé. Tomás es, por tanto, el primero en reconocer la divinidad de Cristo, el primero que llega a captar lo que Jesús quería decir cuando afirmaba: el Padre y yo somos uno. Vayamos a la conclusión del episodio. La conclusión del episodio presenta la razón por la que Juan ha escrito su libro. Ha narrado una serie de signos, no dos, pero sí por dos razones: para suscitar o confirmar la fe en Cristo y para que a través de la fe sus lectores lleguen a la vida. El cuarto evangelio llama signos a los milagros. Jesús no los ha realizado para impresionar a su audiencia, ¿no? Como lo hacen ahora, ¿eh? No, Él no hizo eso para impresionar a la gente. Es más, ha condenado a quien no creía si no veía prodigios. Juan los cuenta no para impresionar a sus lectores, sino para demostrar el poder divino de Jesús. Los signos, pues, son pruebas, no son pruebas. Los signos no son pruebas, sino revelaciones de la persona de Jesús y de su misión. Solamente quien se eleva del hecho material a la realidad que el hecho significa, llega a creer de un modo sólido y duradero. Por ejemplo, no entiende el signo quien en la distribución de los panes no llega a comprender que Jesús es el pan de vida, o no reconoce en la curación del ciego de nacimiento que Jesús es la luz del mundo, o no ve en la reanimación de Lázaro que Jesús es el Señor de la vida. En el epílogo del Evangelio, Juan usa la palabra signos en un sentido amplio, como pretende abarcar toda la revelación de la persona de Jesús, sus gestos de misericordia,
las curaciones, la multiplicación de los panes, sus palabras, su muerte y resurrección. Quien lee su libro y comprende estos signos, se encontrará frente a frente en la persona de Jesús y será invitado a hacer una elección. Escogerá la vida quien reconozca en él al Señor y le dé su adhesión. He aquí una prueba para quienes buscan razones para creer el mismo evangelio. Ahí resuena la palabra de Cristo. Ahí aparece nítida su persona. No existen otras pruebas fuera de esta misma palabra. Lo dice Jesús en la parábola del buen pastor. Mis ovejas reconocen mi voz. No son necesarias apariciones. En el evangelio resuena la voz del pastor y para las ovejas que le pertenecen, el sonido inconfundible de su voz hasta para reconocerlo y sentirse atraídos por él. Pero ¿dónde se puede escuchar su voz? ¿Dónde resuena esta palabra? Es posible repetir hoy la experiencia que los apóstoles han tenido el día de Pascua y 8 días después. ¿Cómo? Nos habremos dado cuenta seguramente de ciertos detalles. Primero, ambas apariciones tienen lugar en domingo. Segundo, los que hacen la experiencia del resucitado son más o menos las mismas personas. Tercero, el Señor se presenta con las mismas palabras. La paz esté con ustedes. Y cuarto, en ambos encuentros, Jesús muestra los signos de su pasión. Existen otros detalles, pero bastan estos pues para que nos ayuden a responder a la pregunta que nos hemos planteado. Los discípulos se encuentran reunidos en una casa. El encuentro al que claramente se refiere Juan es el encuentro que acaece en el día del Señor, el que tiene lugar cada 8 días cuando la comunidad viene convocada para la celebración de la Eucaristía. Es ahí, encontrándose reunidos todos los creyentes, donde se aparece el resucitado, quien por boca del celebrante saluda a todos los presentes, y como en la tarde de Pascua y también 8 días después, se dirige a ellos con las palabras: la paz esté con ustedes. Es el saludo que dirigen los obispos cuando presiden la Eucaristía. La paz esté con ustedes. Es en el momento de la Eucaristía en que Jesús se manifiesta vivo a sus discípulos. Quien no asiste a estos encuentros dominicales, óigase bien o léase bien. Quien no asiste a estos encuentros dominicales, como Tomás, no puede tener la experiencia del resucitado, ni oír su saludo, ni escuchar su palabra, no puede recibir su paz y su perdón, ni experimentar su alegría, ni recibir su espíritu. Quien se queda en casa al día del Señor, quizás para rezar solo, pues, o con más tranquilidad, podrá sí establecer cierto contacto con Dios, pero no experimentará la presencia del resucitado, porque éste se hace presente allí donde la comunidad está reunida. ¿Qué le sucederá a quien no encuentra al resucitado? Tendrá necesidad, como Tomás, de pruebas para creer, pero nunca las encontrará. Contrariamente a cuanto nos presentan las pinturas de los artistas, Tomás no introdujo la mano en las heridas del Señor. Según el texto evangélico, no resulta que haya tocado al Señor. Tomás, por consiguiente, pudo pronunciar su profesión de fe solamente después de haber escuchado la voz del resucitado
estando reunido con los hermanos y hermanas de comunidad. Y la posibilidad de hacer esta experiencia del resucitado se ofrece a todos los cristianos, pues cada 8 días. Después de escuchar las palabras de Dios, ¿verdad? Y meditarlas. Ahora nos concentramos en meditar personalmente estos textos. Textos que se meditan a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Teniendo en cuenta que la resurrección del Señor es el hecho capital de nuestra fe, profundicemos el sentido de esos relatos buscando su actualidad para nosotros. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús crucificado y ahora resucitado se aparezca a sus discípulos y les muestre sus manos y su costado? ¿Qué da a entender el hecho de que el resucitado siga teniendo sus llagas de la pasión? Todo eso son elementos que tomaré yo en la homilía del próximo domingo. ¿Qué sentido tiene el saludo que les hace la paz con ustedes? ¿A qué nos compromete el hecho de que Jesús haya dicho, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes? ¿Qué expresa y da a entender esto? ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? ¿De qué manera repercute esto en nuestra vida? ¿Y qué le importa a lo que vivimos y buscamos? ¿Qué función tiene el rol, la actitud de Tomás? ¿Por qué su duda, su desconfianza, el rechazo del testimonio de sus compañeros? ¿Qué pretende con eso? ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús se haya aparecido y le haya mostrado sus manos y su costado? ¿Qué da a entender la actitud y la respuesta de Tomás? ¿Qué sentido tiene? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice felices los que crean sin haber visto? Porque nos está diciendo que importa nuestra fe todo esto. Hay tantas preguntas, hay más preguntas que respuestas, pero tenemos toda la semana para ir meditándolo y celebrarlo el domingo. Ahora, recogidos en oración, digámosle, respondámosle al Señor. Concede, Señor, a tus hijos la gracia de ser capaces de detenerse un momento para escuchar el sonido de tu voz. Apenas un instante para pensar y gustar qué sucedería si en cada familia, en cada comunidad, latieran siempre todos los corazones al unísono del ritmo de tu corazón. Oh, alegría, plenitud de la alegría. La humanidad afligida y agotada no desea, Señor, otra cosa más que esta paz, fruto del amor, fruto de tu espíritu. Ábrenos para acogerla, Señor, porque moriste y resucitaste para que nosotros la experimentáramos ya desde ahora y fuéramos testigos de ella en medio de los hermanos. Todo esto nos lleva a contemplar a Jesús, observar que se adentra en las casas, dice, los que están escondidos, porque le tienen miedo a la pandemia y no salen, están encerrados por ese miedo. O los que por comodidad no salimos, ya nos acostumbramos a estar en la casa. Busquemos conocer el corazón de Jesús resucitado. Entremos en sus sentimientos, en sus actitudes, en sus motivaciones. Que esto sea un diálogo de corazón a corazón. Señor Jesús, te haces presente a tus discípulos estando las puertas cerradas. Tenías una nueva materialidad, ahora podías hacerte presente de un lado a otro sin dificultad y así te colocaste de pie en medio de aquellos que les habías elegido para estar contigo y les hiciste el saludo más oportuno que podías darle, la paz con ustedes. Era como un saludo de reconciliación, era darle a otra oportunidad
invitándoles a seguir andando juntos. Es como decirles que abandonaron, pero queda todo olvidado. Ahora es un tiempo nuevo y comenzamos. Paz. ¿A quién nos vamos a comprometer? En este pasaje el Señor nos ha dejado varias misiones que las debemos vivir. Veamos ahora de qué manera vamos a asumir esto que el Señor nos ha encargado. ¿A qué me compromete el Señor? El hecho que el Señor Jesús esté vivo y resucitado, que esté en medio de nosotros. ¿Cómo debo vivir mi fe sabiendo que el Señor me ha enviado para dar testimonio de Él? Evangelio. ¿Cómo puedo realizar esto que Él quiere y espera de mí? ¿Qué puedo hacer para que mi fe aumente, crezca, madure y sea cada vez más firme y comprometida? Porque actualizo en mi manera de ser el estilo del Señor. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, pidámosle al Señor que nos dé el Espíritu Santo que infundió sobre sus discípulos para vivir como Él quiere y espera de nosotros. Señor Jesús, tú que estás vivo y presente en medio de nosotros, tú que estás resucitado y que nos vivificas con tu vida, tú que nos das tu paz, llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo para que sepamos encontrarte presente en nuestra vida, en tu palabra, en la Eucaristía y así vivir continuamente teniendo a ti como nuestro modelo, nuestro proyecto y el sentido de nuestra vida. Derrama, Señor, en nosotros tu gracia y haz que cada vez más sintamos que tú estás vivo junto a nosotros y así sintamos impulsados y animados a testimoniar y manifestar lo que tú nos has dicho, demostrando que tú eres todo para nosotros, porque tú eres el Señor, el Dios vivo y resucitado que nos llena de tu amor y paz. Amén. Una vez pues que hemos meditado este texto, si alguien quiere decir alguna palabra o alguna duda que le queda, no la de Tomás, ¿verdad? Sino valorar este encuentro con el resucitado desde nuestra experiencia dominical, desde la experiencia de la comunidad, todos estos regalos que el Señor nos da en la Pascua. Ahorita hablan. Padre, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Así como Juan, digamos, cuando escribió este pasaje del Evangelio, describiendo lo que sucedió, ¿verdad? Con Tomás, con el apóstol Tomás. Primero, tengo la duda si en los otros evangelios se describe también este pasaje de Tomás. No, es el modelo que tiene San Juan de creer. Cada evangelista tiene lo suyo. Marcos tiene al romano, que al pie de la cruz va a decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lucas tiene a Teófilo, a quien le escribe. Y San Mateo tendrá desde el comienzo hasta el final, tendrá el desarrollo de la presencia de un nuevo Moisés que va a terminar cerrando el Evangelio en el capítulo 25 e indicando cómo se debe vivir en justicia. Cada evangelista tiene un modelo
un personaje que le va a orientar a lo largo de todo su texto. San Juan escribe esto porque está respondiendo a esta visión de los docetistas, de los gnósticos, y cómo demostrar que realmente tanto la historicidad de Cristo como el resucitado, glorificado, es realmente humano. Entonces, para eso San Juan escribió: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, Juan 1:14. Y ahora, al final, ¿verdad? Como en el prólogo había dicho, a Dios nadie lo ha visto nunca, el que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Por eso ahora al final pone la confesión en boca de Tomás, diciendo: Señor mío y Dios mío. Pero como digo, cada evangelista tiene una orientación particular porque no está narrando historia, está escribiendo una catequesis para su comunidad. Sí, gracias, Padre. Precisamente eso es lo que me llama la atención del evangelista Juan, ¿verdad? Que escribe para que, ¿verdad?, todo lo que se ha dicho en los otros 3 evangelios, ¿no? Y en cierta forma nos confirma, digamos, realmente yo, con la poca fe, digamos, que le pido a Dios que me incremente cada día, yo esto lo he dado por sentado desde que recibí mis catequesis. Ahora estoy más consciente, digamos, de las palabras que digo cuando en la Eucaristía repetimos ese Jesús mío y Dios mío, ¿verdad? O sea, ya soy más consciente de esa profesión, ese acto, que es realmente que Jesús es Dios. Y eso es parte, digamos, de la revelación que se me ha ido dando a través de los años, ¿verdad? No ha sido tan, como usted mencionó, es algo progresivo. Y si realmente no tuviéramos fe, ¿quién va a querer demostrar algo que no tiene, en lo que no cree, verdad? Y ni tampoco es la intención nuestra querer imponer esa creencia, sino solamente proponerla, ¿no? Y eso es lo bello del Evangelio, Padre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches. Padre Antonio, usted ayer en la homilía nos dejó una tarea, no sé si se recuerda, cuando habló del discípulo ausente, y que usted iba a hablar el próximo domingo de un discípulo ausente. Yo creo que la tarea era que nos demos cuenta realmente respecto al impacto que hay cuando nos ausentamos de la misa dominical, ¿verdad? O sea, yo creo que la tarea era concientizarnos del hecho de que, así como el discípulo ausente, que es Tomás, quien no asiste a los encuentros dominicales, le va a pasar lo mismo que a Tomás, de perderse todo eso, ¿verdad, Padre? Así es. Con respecto al tema del Evangelio, que es la fe, pues casi todo el contenido del que usted nos habló giraba alrededor de la fe, con respecto a Tomás. Pero yo quisiera hacer otro comentario que me llamó la atención a mí del Evangelio, y es de que, si bien es cierto que, como dijo la Madre Teresa, que todos tenemos noches oscuras de fe, ella también las tenía, esas noches oscuras, siendo la Madre Teresa, ¿verdad? ¿Cómo no la vamos a tener nosotros? Pero si realmente todo el tema está girando sobre la fe, yo presté atención a otros 2 puntos, y es el hecho de que entre una de las preguntas que usted hace, que nos dejó para profundizar, está la pregunta que dice usted que por qué razón le dice como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Qué quiere decir? Lo que yo logré entender es la misión. O sea que Jesús nos está mandando a la misión en este mismo evangelio también. El Juan
trata de hablarnos de la misión, pero me llamó la atención el hecho de que Juan hable del soplo del Espíritu. Ajá. Que habla también de que en este momento preciso los apóstoles son embestidos o ungidos del Espíritu Santo a través de ese soplo, ¿sí? Entonces está la unción del Espíritu Santo y al mismo tiempo está la misión enviados a la evangelización. Lo hace Jesús en esa misma aparición. Entonces me llamó mucho la atención lo de la evangelización, la misión y lo del soplo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque Lucas, si no estoy mal, lo habla en el Pentecostés. Entonces aquí Juan como que se adelantó un poquito porque realmente el soplo divino, el del Espíritu Santo, fue en la aparición de ese día, el día de la resurrección. ¿Estoy bien? Así es. Así es. Ah, ok. Entonces, dígame. Pues San Juan, su Pentecostés es el mismo día de la resurrección. Sí. Para San Juan es resurrección, ascensión. Porque le dice a María Magdalena, no me toques, que subo a mi Padre, que ahora es vuestro Padre, a mi Dios, que ahora es vuestro Dios. Sube. Eso es en la mañana. Al atardecer, entrega el don del Espíritu Santo. Es su Pentecostés juánico. Okay. En cambio, San Lucas lo va a dividir en etapas porque su catequesis obedece más a las fiestas judías. Por eso, en realidad, el don del Espíritu Santo ha venido. Mira, San Juan nos lo presentó desde la muerte. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Imagínate. Entonces, para San Juan fue el mismo hecho de la pasión en el momento en que él entrega el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora dice, lo entrega en la tarde de la resurrección. Sí. Y San Lucas, pues sí, nos ordenará una efusión del Espíritu en ocasión de la entrega de la ley, que los judíos celebraban 50 días después de la Pascua. Entonces la liturgia nuestra también está ordenada de esa manera para seguir el texto lucano. Ok. Gracias. Una última, padre. En la segunda lectura, yo pues tuve la oportunidad de hacerlo a través de los verbos y entonces empecé, habla de una dinámica cíclica, decía la cosa, pero digamos dinámicas tal vez por el movimiento y cíclicas no le atiné porque me imagino que ha de ser de ciclos, pero bueno, yo te trabó. Yo jugaba con los verbos creer en Jesús, nacer y cumplir los mandamientos. Ese era el otro verbo. Y vencer al mundo. Pero al final hablaba de agua y sangre. Me perdí. Pero usted ahorita nos habló de la similitud. Usted nos decía lo de la similitud que había con el mismo y la Eucaristía. Entonces yo aterricé un poquito más. Muy bien. Y hay un final que dice el agua y por el agua y la sangre, dice Jesucristo no solamente en agua, sino en agua y en la sangre. Vaya, lo entendí. Pero dice, y el Espíritu Santo, que es como testigo, porque que da testimonio, dice, me imagino que es testigo. Y el último dice, porque el Espíritu es la verdad. Tal vez si me pudiera explicar, porque ahí sí me quedé un poquito perdido, va más todavía. Acordate de la introducción aquella a los estudios bíblicos, en el que hablamos de inspiración, de revelación y de verdad. Así. ¿Sí? Decíamos que en el mundo griego la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Esa era la especulación. Mientras que la verdad en el Evangelio es todo aquello que contribuye a tu propia salvación. Eso es verdadero, porque es lo único que vale. Eso es lo verdadero. Ok. Eso es. Muy bien, padre. Gracias. Muy amable. Bueno, adiós, Olguita. Padre.
Gusto de verlo, padre. Ah, bueno. Muy bien, ¿alguien más? Rosmunda quiere hablar. Siempre me mira cuando voy a poner mi micrófono. Por eso te veo ahí, pum, digo, ahorita voy a hablar. Yo, pues claro, la riqueza de todos los textos que vamos a leer y a meditar ahora, a mí me dan esperanza de vida, porque esto que pone Juan ya para sus épocas era difícil para los que, como dicen ahí, las terceras generaciones que ya no vieron, ya no lo sintieron, ¿no? Ya no había ni siquiera los apóstoles que les vinieran a decir a ellos, sí, yo lo vi, lo sentí. Y Juan, como decía usted, solamente hablaba de amarse los unos a los otros, que sigue siendo tan vigente. Si yo amo aún a mi enemigo, no habrían guerras, ¿no? No es posible que yo a alguien que ame no le comparta lo que tengo, lo que hago, etcétera, ¿no? Y sí, yo sería muy probablemente como Tomás. Yo fui formada en esa línea de no cree en lo que ve, uno... Rosmunda, Tomasita. Soy Tomás a morir y mea culpa. Y yo sé que uno no necesita de esos signos, porque yo aprendí mucho a palos que nosotros tenemos una fe, y yo lo digo por mí, una fe pedigüeña, ¿no? Va y pide, y entonces si le dan, ay, sí, mi Señor y mi Dios. Pero si no nos dan, entonces como que la espalda así, voy a ver qué otra cosa hago. Y ahí es donde yo he quebrado ya he quebrantado esas creencias, esos paradigmas que yo traía, creo yo, porque no importa lo que suceda, yo sé que la voluntad de Dios es perfecta. No la necesito entender. Esto va a suceder porque pase, y ahí en el pan de la palabra hay una pregunta básica que decía que si realmente yo podría decir Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás. ¿Cómo lo hizo Tomás? Y eso va a ser durante toda esta semana mi pensamiento, mi forma de meditar, porque sí, quitar tantos años de competitividad para ser el mejor en todo lo que sea, para obtener todo lo que sea, porque eso va a dar un éxito de oropel, de papel, pero cuesta mucho durante muchos años quitarse todo eso encima, ¿no? Pero como usted lo decía, desde la primera lectura esto es muy valioso, es oro puro para poderlo desmenuzar y volver a leerlo y volver a vivir y sacarle ¿sabe qué es lo que yo siento? Que después de que nosotros hacemos nuestra conversación y hablan los demás hermanos, uno tiene más dudas, pero ya no tenemos una palestra donde venir a esa riqueza de la discusión, donde se aprende tanto. Yo sí siento que a mí particularmente eso me hace falta. Pero ya volveremos. Apunto todas mis dudas, pero... bueno, cuando sea presencial van a haber muchas dudas. Pues aparte, yo, como usted lo hizo, yo al contrario quiero agradecerle a todos los hermanos que tuvieron que ver con todos estos días maravillosos que vivimos, y con poder uno poner su granito de arena y poder gozarnos de esto, ¿verdad? Porque es difícil si no lo hacemos entre todos, ¿no? Y me alegra mucho que para usted también haya sido alentador que hayamos llegado y que hayamos gozado de todos nosotros, ¿verdad? Y ya poquito a poco iremos. Espérese que me ponga mi vacuna, entonces termino de llegar. Gracias por todo, padre. Bueno, pues, gracias. Padre Antonio, aprovechando lo que dijo Rosmunda, quiero contarle que para mí estos 4 días fueron una experiencia religiosa. Hice una canción, ¿verdad, padre? Ya vas. No, créame, yo hace 4 años decidí unirme a la comunidad de los miércoles de Emaús y empezar a asistir.
y usted nos preguntó que si realmente estábamos convencidos y que si queríamos pertenecer y ser perseverantes en esa comunidad. Y déjeme decirle que nació en mí algo en un Viernes Santo, que usted habló sobre la transustanciación. Ajá. Y no le puedo explicar, pero algo nuevo brotó en mí. Algo nuevo brotó en mí y me hizo acercarme más a la comunidad de Emaús, porque yo era litúrgico, padre, yo era de los lunes, yo era de la Lección, sí. Era de los domingos, y pasé a formar parte de ser la comunidad de Emaús después de ese Viernes Santo, que hicimos un retiro, que participamos en un retiro, y yo pues, y Olguita y yo platicamos con seguir en Emaús, y así fue como ahora tenemos 4 años de estar con ustedes perseverando. Pero estos últimos 4 días le decía a Olga Marina que había participado con una paz, una tranquilidad y una alegría, y sobre todo el día del domingo y el día sábado, que vive a toda la comunidad ahí reunida, con la ausencia de algunos, por supuesto, con sus razones tendrán, pero fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, sobre todo, y esa paz y esa tranquilidad que pude experimentar me hace pensar y sentir y volver a repetir que algo nuevo está brotando, padre. Gracias a usted, gracias a todos ustedes, a toda la comunidad, porque el estar ahí presentes, el participar, el ayudar, e incluso el únicamente estar dentro de la celebración, pues fue enriquecedor para todos, para mi esposa, para mí. Fue una cosa, y lo hemos estado comentando, ay, que qué bonito, ay, que aquí, ay, que allá. Yo pienso que es el sentir de toda la comunidad, y entonces las gracias a usted y las gracias a todos mis compañeros por el esfuerzo que hizo usted también, padre, porque fue un súper esfuerzo ahí, y ya al final ya lo vimos. Ya pero bueno. Ya dice que está quemado, pero bueno, pues está bien, se hace con gusto. Muy bien. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿por dónde anda? Ah, ya la vi. Ahorita que Ricardo estaba hablando de estos 4 días, padre, yo también quiero compartir. No iba a hablar, pero oyendo me animó. Yo también le quería agradecer a usted por la forma que usted nos dirige, que usted nos está enseñando, padre. La verdad que no tiene precio. Como dijo Rosmunda, vale oro todo lo que usted nos ha estado dando. Yo, la verdad, el año pasado, antepasado, porque este año que pasó no hicimos todo esto, ¿verdad? Hasta este año que volvimos a hacer todos estos ritos, pero para mí también fue muy enriquecedor, padre, muy, muy lindo desde el jueves, el viernes que usted dio ese retiro tan bello, padre, tan claro, tan lleno de amor, lleno de vida, que le deja a uno tanto, padre. Yo me sentí muy renovada y sentí que el domingo terminó en mí toda esa renovación. Pues fue tan bella, tan bello esa experiencia que pasé también en la misa del domingo, padre. Qué bien, Irmita, me alegra que haya experimentado eso, porque eso es justamente lo que hoy habla el Evangelio, ¿va? Cómo los discípulos lo experimentaron en ese encuentro con Él. Y es lo hermoso, experimentar al resucitado en medio de los hermanos. Ya llevamos años ahí juntos y nos vamos conociendo mucho mejor y participamos pues de mejor manera. Gracias por todo el esfuerzo que hacen ustedes también por venir hasta aquí, pero que compartimos todos juntos el mismo idea. Sí, padre, gracias también, y a todos los hermanos también, porque todos estuvimos juntos, se sintió esta alegría por todo lo que vivimos. Yo pienso que todos pasamos lo mismo, lo sentí. Gracias, padre. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Bien, ya no veo a nadie más. El Julio se me escondió, ¿sabe dónde anda? Bueno. Buenas noches, padre, aquí estoy. Ay, yo sé que no está. Buenas noches a todos. Sí, padre, fíjese que
conforme usted iba hablando de todas las lecturas, más que todo el Evangelio, creo que yo me iba identificando con los personajes, o sea, desde el principio con los discípulos en los cuales muchas veces uno tiene ese miedo, ¿no? Y se esconde. Muchas veces uno tiene eso el de decir, yo creo, pero duda en creer, ¿sí? Se vuelve incrédulo uno muchas veces. Muchas veces me encierro en mí mismo, ¿verdad? Hablando por mí mismo, o sea, me encierro en mí y me escondo, por decirlo así, ¿verdad? Y no quiero seguir muchas veces en la tendencia de creer en el Señor. Yo creo que Tomás no es que haya dudado del Señor, dudó de sus compañeros, pienso yo. Yo pienso que él dudó más de los compañeros, de lo que le están diciendo, más que del Señor, ¿verdad? Ajá. Yo eso es lo que no me imagino y es lo que muchas veces, tal vez a mí me pasa, que dudo, pero oyéndolo, decía yo, y es lo que estoy recibiendo el día de hoy, es esa fortaleza de que el Señor siempre está con nosotros. O sea, en cualquier instante Él se hace presente hacia nosotros. Y es esa fuerza que le da a uno para creer que también yo puedo llegar a tener ese encuentro que tuvo Tomás con el Señor. Sí. Ese encuentro que él tuvo al final, que es el que creo yo que es el que vale para poder tener la fe que uno necesita y la fortaleza para poder seguir adelante. Porque como le digo, me identifico al principio con los discípulos en el que están escondidos por el temor a... Y muchas veces uno por temor a algo deja de hacer algunas cosas. Okay. Entonces, creo que con lo que estoy escuchando hoy es de agarrar esa fuerza, ese espíritu, como dicen, el soplo ese, que dejar que el Señor nos sople para que podamos tener ese espíritu para poder seguir llevando, ahí sí que la palabra del Señor a todos los lugares que nosotros podamos, ¿verdad? Más que todo entre nosotros como comunidad, como decían, estos 4 días fueron fenomenales, ¿verdad? Creo que todos, como decían ahí, todos hemos pasado por eso, lo sentimos, lo vivimos así con mucha emoción y mucho gozo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el espíritu que debemos de tener para poder seguir, ahí sí que muchas veces sin decir muchas cosas, poder seguir evangelizando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que juego los papeles de todos los participantes en el Evangelio ahora, de que tengo miedo, a veces me escondo, no digo las cosas, pero también juego como Tomás en dejar de creer, pero que primeramente Dios voy a tener ese encuentro con el Señor. Muy bien, Julio. Gracias, Isis. Muy bien. Bueno, pues ya nadie más. Que Marisol no apareció ahora. ¿Quiénes? Algunos más han de haber estado, ¿eh? O están en Facebook, entonces ahí no pueden participar. Bien. Padre, yo tengo una duda pequeña. Así como en el Evangelio de San Juan, el discípulo a quien el Señor amaba, es por deducciones que es Juan, digamos, pero también lo pone usted, lo ha manifestado como cualquiera de nosotros, de todos nosotros puede ser el discípulo a quien Jesús ama. En el caso de Tomás, hacen una referencia a que llamaban el gemelo, porque haber tenido un hermano gemelo, ¿no? Sí. Y precisamente el gemelo es de los que no vieron y que van a ser dichosos porque creyeron. Entonces nosotros podríamos ser ese hermano gemelo de Tomás que no estuvo presente, pero y a pesar de eso cree, ¿no? Ese es mi comentario por eso. Sí, así fue como se explicó la otra vez, ¿verdad? Bueno, ciertamente San Lucas también utiliza los discípulos de Maús, dice uno se llamaba Cleofás, el otro saber cómo se llamaba, y entonces uno pone su nombre ahí. Que el hijo pródigo no tiene nombre, pues sí, claro, entonces pongo mi nombre ahí. O San Lucas lo utiliza así. Y San Juan lo hace en particular con estos personajes. El gemelo, sí, lo explicamos la vez pasada, se trata de
de que todos que tienen como modelo la vida de Tomás, pues son gemelos, ¿va? Como el discípulo amado, todos los creyentes que aman al Señor son discípulos amados. Eso es lo rico del Evangelio, que nos plantea, pues, y nos coloca como personajes activos dentro de las escenas del Evangelio. Bueno, muy bien. Cerramos. Muy bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que pasen buena noche, que descansen. Gracias, Padre. Bueno.